Cuando esto sucedió, tenía 16 años y vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi nombre es Gabriel, y en ese entonces, la rutina era siempre la misma: escuela por la mañana, videojuegos por la tarde, y los fines de semana, encuentros con mis amigos. Era una de esas noches de viernes que prometía ser igual a tantas otras, pero terminó siendo todo menos común. El parque del barrio, conocido como el Bosque Viejo, era famoso por historias de desapariciones y leyendas locales, pero para nosotros, solo era un lugar entretenido para escapar del aburrimiento. Estaba con mi grupo de siempre: Leticia, que fingía no tener miedo a nada; Rafael, el escéptico del grupo; y Yu, que siempre traía una linterna porque creía que encontraría algo histórico. Era finales de octubre, casi Halloween, y decidimos reunirnos allí para una noche de historias de terror. El Bosque Viejo estaba a unos 15 minutos caminando desde mi casa, pero al llegar parecía que entrabas a otro mundo. Los árboles eran tan densos que apenas se podía ver el cielo, y el silencio tenía un peso extraño, como si absorbiera todos los sonidos. Llegamos alrededor de las 8 de la noche, y el aire ya estaba más frío de lo que debería estar para esa época del año. Al principio, todo parecía normal. Escogimos un lugar cerca de un viejo carrusel oxidado que estaba en el centro del parque. Leticia, como siempre, empezó a burlarse de Yu diciendo que su linterna era inútil, mientras Rafael se quejaba de que deberíamos haber traído comida. Me reí, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo era diferente esa noche. Era como si el parque estuviera esperando a que algo sucediera. Comenzamos con las historias de terror, como siempre. Leticia inventó algo sobre un espíritu que rondaba el carrusel, una leyenda que nadie se tomaba en serio. Rafael se rió y dijo que era una tontería, mientras yo apuntaba la linterna hacia los arbustos como si estuviera buscando algo. Yo trataba de concentrarme en la conversación, pero empecé a sentirme incómodo. Había algo extraño esa noche, como si el parque estuviera demasiado quieto. No se escuchaban grillos, ni el viento en los árboles, solo el sonido de nuestras voces. Era un silencio que ponía nervioso. Entonces lo escuchamos por primera vez. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera hablando, pero demasiado lejos para entender las palabras. Leticia se detuvo a mitad de su historia y miró a Yu, quien apuntó la linterna hacia donde provenía el sonido. «Debe ser el viento», dijo Rafael, aunque era obvio que ni él mismo lo creía. La luz solo reveló arbustos y árboles. Nada parecía haberse movido. «Si es el viento, está bastante raro», comenté, intentando sonar tranquilo, pero la sensación de inquietud creció. El sonido se detuvo y nos reímos, aunque un poco incómodos. Intentamos volver a la conversación, pero era evidente que todos estábamos más callados, como si algo no estuviera bien. Pasaron unos minutos y tratamos de actuar con normalidad, pero nadie estaba realmente relajado. Incluso Rafael, que siempre hacía de escéptico, empezó a mirar hacia atrás con más frecuencia. Yo tenía el celular en la mano, pero no podía concentrarme en nada más que en ese extraño silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo. Esta vez no era un simple susurro, sino algo que sonaba como pasos. No era el crujido de hojas secas bajo los pies, sino algo más apagado, como si alguien caminara lentamente sobre tierra compacta. Leticia levantó la mano, pidiendo silencio, y Yu apagó la linterna. Nos quedamos inmóviles, tratando de escuchar mejor. Los pasos se detuvieron. Después de unos segundos, comenzó otro sonido, algo que parecía metal raspando, como si alguien arrastrara una silla de hierro por el suelo. «Ok, esto no es el viento», dijo Rafael, tratando de sonar gracioso, pero su voz temblaba. Leticia intentó reír, pero se notaba que estaba nerviosa. Decidimos que lo mejor era irnos, por si acaso. Mientras recogíamos nuestras cosas, el sonido volvió, esta vez más fuerte. Yo encendió la linterna de nuevo, iluminando en todas direcciones, pero no había nada. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos asustados. Un miedo real, de esos que te hacen mirar por encima del hombro a cada momento. Comenzamos a caminar hacia la salida del parque, pero el ambiente estaba tenso. Nadie hablaba,
solo se escuchaban nuestros pasos y ese sonido distante que no lográbamos identificar. Parecía que algo nos seguía, pero siempre lo suficientemente lejos como para no ser visto. Leticia, que normalmente lideraba cualquier caminata, ahora estaba en el medio del grupo, mirando hacia atrás de vez en cuando. Rafael intentaba mantener el ritmo, pero estaba más callado de lo normal. Yu sostenía con fuerza la linterna, iluminando el camino frente a nosotros, pero sus manos temblaban un poco. ¿Y yo? Estaba tratando de controlar mi respiración, porque, aunque no quería admitirlo, estaba aterrorizado. Al acercarnos al portón de salida, el ambiente cambió de repente. El silencio volvió a ser absoluto, pero esta vez era más opresivo. Fue entonces cuando vimos algo. Allí, cerca del carrusel oxidado, una sombra cruzó corriendo. No era un animal, eso puedo asegurarlo. Parecía humano, pero su movimiento era extraño, demasiado rápido, casi como si no tocara el suelo. ¿Vieron eso?, susurró Leticia, y nadie respondió. Todos lo habíamos visto, pero nadie quería decirlo en voz alta. Rafael dio un paso hacia adelante, como si quisiera comprobarlo, pero Yu lo tomó del brazo y negó con la cabeza, como diciendo ni lo pienses. Nos quedamos quietos por unos segundos, como si cualquier movimiento pudiera llamar la atención de lo que fuera aquello. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La sombra no apareció de nuevo, pero el silencio hacía que todo fuera peor. De repente, el sonido volvió, ese ruido de algo siendo arrastrado. Esta vez, parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Rafael, que hasta ese momento estaba inmóvil, finalmente dijo, «Ya basta. Tenemos que salir de aquí ahora». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar rápido, casi corriendo. Lo seguimos, pero el camino se sentía interminable. Era como si el portón nunca llegara, por más que camináramos. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. La linterna de Yu se apagó. Ella gritó, pero presionó el botón de encendido y apagado frenéticamente hasta que la luz volvió. Cuando lo hizo, juro que vi algo por un segundo, un rostro pálido, con ojos hundidos y sin expresión, justo en el haz de luz. No sé si los demás lo vieron también, porque nadie dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Solo después de cruzar el portón, Yu habló en voz baja, ¿vieron eso? Nadie respondió, pero Rafael asintió lentamente, como si no quisiera entrar en detalles. Después de cruzar el portón, el sonido se detuvo, el silencio volvió a la normalidad, e incluso el aire parecía menos pesado. Nadie quiso mirar hacia atrás. Fuimos directo a la calle principal, donde las luces de los postes y el sonido lejano de los autos hacían que todo pareciera menos aterrador. Nos detuvimos frente a la casa de Rafael, todos sin saber qué decir. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, rompiendo el silencio, pero nadie tenía una respuesta. Cada uno miró al otro, esperando alguna explicación, pero lo máximo que conseguimos fueron suposiciones que solo nos dejaron más nerviosos. Después de esa noche, ninguno de nosotros quiso volver al bosque viejo. No era algo de lo que habláramos mucho, pero se notaba que a todos nos había afectado de alguna forma. Yu empezó a dormir con la luz encendida. Leticia, que nunca admitía tener miedo, estuvo mucho más callada las semanas siguientes. Incluso Rafael, el escéptico, parecía más reservado, evitando cualquier tema que recordara el parque. En cuanto a mí, hasta el día de hoy evito pasar cerca de ese lugar. No sé qué fue lo que vimos esa noche, pero estoy seguro de que no estábamos solos. Si alguien está pensando en explorar el bosque viejo, mi consejo es simple, no lo hagan. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Yo y mi esposa, Clara, compramos la casa al final de aquella calle porque parecía perfecta para comenzar nuestra vida juntos. Era una calle sin salida, tranquila, con árboles viejos que brindaban sombra durante el día y ese aroma a primavera en el aire. La estábamos renovando poco a poco, cada fin de semana nos dedicábamos a pintar una pared, cambiar una bombilla o reorganizar el jardín. Era nuestro proyecto, ¿sabes? Una forma de hacer que la casa reflejara nuestra esencia.
En ese entonces, yo trabajaba como editor de videos, así que pasaba mucho tiempo en casa, lo que me permitía observar cada detalle del lugar. Clara, que daba clases de danza, solía estar fuera algunas horas, pero siempre volvía con entusiasmo para seguir trabajando en la casa. Todo parecía perfecto, pero pronto empezamos a notar pequeñas cosas extrañas. La primera vez que vimos algo fuera de lugar fue una mañana de martes. Había salido al jardín a buscar algo y encontré una camiseta vieja, sucia de barro, tirada cerca de la cerca. Pensé que el viento la había arrastrado o que quizá era de algún vecino descuidado, así que la tiré a la basura sin pensar mucho. Pero al día siguiente, Clara encontró otra prenda, un par de calcetines, medio rotos, cerca del portón trasero. Nos pareció extraño, pero nos reímos de la situación, bromeando con que era algún espíritu travieso que quería darnos trabajo. Sin embargo, dejó de ser gracioso cuando empezamos a encontrar bolsas de basura abiertas con su contenido esparcido por el jardín. Parecía como si alguien estuviera hurgando entre nuestras cosas. Clara sugirió que tal vez eran animales. ¿Ratas o mapaches, tal vez? La vecindad estaba rodeada de árboles y jardines, así que tenía sentido. Decidí instalar una cámara de seguridad sencilla, de esas que compras en línea y conectas al celular. No era nada sofisticado, pero esperaba que resolviera el misterio. Durante algunos días, todo estuvo tranquilo. Nada de basura regada ni prendas extrañas apareciendo. Pero entonces, una noche de viernes, escuché un ruido que me puso los pelos de punta. Era como si algo estuviera rascando madera, proveniente del exterior, cerca del garaje. Clara ya estaba dormida, y yo me quedé inmóvil en la sala, tratando de escuchar con más claridad. El ruido cesó por unos segundos, pero luego volvió, más fuerte, como si alguien intentara mover algo pesado. Tomé una linterna y salí al jardín, intentando no hacer ruido. El aire estaba frío, y la única luz provenía del poste al final de la calle. Mi mano temblaba mientras iluminaba cada rincón. Nada. Todo parecía en orden. Decidí rodear el garaje, y fue entonces cuando noté algo extraño. La puerta lateral estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado el día anterior. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero seguí adelante. Empujé la puerta con cuidado, y un olor fuerte, casi insoportable, a moho y algo podrido llenó el aire. Iluminé el rincón más alejado y vi lo que parecían ser cobijas amontonadas. No tenía sentido. ¿Quién habría puesto eso ahí? Al principio pensé que podría ser algún indigente que se había colado para refugiarse. La idea me incomodó, pero intenté mantener la calma. Caminé hacia las cobijas, aún con la linterna temblando en mi mano, y vi una pila de objetos que no reconocía. Había botellas de agua vacías, paquetes de comida aplastados y, lo más extraño, un par de zapatos gastados que no eran míos ni de Clara. Estaba claro que alguien había convertido ese rincón del garaje en un escondite. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Decidí regresar a la casa y despertar a Clara. Teníamos que llamar a la policía o al menos hablar sobre qué hacer. Pero cuando me di la vuelta para salir, escuché un sonido que nunca olvidaré, una respiración pesada, casi jadeante, detrás de mí. Congelado, giré lentamente la linterna hacia donde provenía el sonido. La luz temblaba mientras iluminaba la esquina oscura, pero no vi nada más que sombras en las paredes. La respiración se detuvo, pero la sensación de no estar solo se hizo aún más intensa. Por un momento, pensé en gritar o salir corriendo, pero algo me decía que no era buena idea hacer ruido. Salí despacio, intentando no hacer ningún sonido, y cerré la puerta del garaje en cuanto llegué al jardín. Cuando entré a la casa, Clara estaba en la cocina mirándome con preocupación. Apenas podía hablar. ¿Hay algo, o alguien, en el garaje?, susurré. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiéramos decir algo, escuchamos un estruendo fuerte proveniente del exterior. El ruido parecía venir del garaje. Clara y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Ella sugirió que llamáramos a la policía, pero algo dentro de mí me decía que antes necesitábamos entender qué estaba pasando.
Abrí el celular y revisé la cámara de seguridad para ver qué había causado el estruendo. La pantalla mostraba el jardín vacío, bañado por la tenue luz del poste. Ningún movimiento. Aún así, el sonido había sido demasiado fuerte como para ignorarlo. Clara, todavía en estado de shock, agarró un cuchillo del cajón como una medida desesperada. «No vas a salir otra vez, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Pero sabía que no tenía opción. Algo estaba ahí y no se iría por sí solo. Salí al jardín, esta vez con Clara siguiéndome a cierta distancia, sosteniendo el cuchillo como si fuera un talismán. La puerta lateral del garaje, que estaba seguro de haber cerrado minutos antes, estaba nuevamente abierta, balanceándose lentamente con el viento. Murmuré a Clara, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Empujamos la puerta, y el olor era aún más fuerte, como si algo hubiera sido movido o perturbado. Dentro, las cobijas y los objetos estaban desparramados, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Entonces Clara señaló hacia el rincón opuesto y susurró, «Allí». En medio del desorden, había un par de ojos brillantes, fijos en nosotros, reflejando la luz de la linterna. Mi cuerpo se paralizó, y Clara me sujetó del brazo con fuerza. Por un segundo, nadie se movió. Los ojos seguían ahí, inmóviles, como si analizaran cada uno de nuestros movimientos. «¿Quién está ahí?», grité, intentando sonar firme, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. La respuesta llegó en forma de un movimiento rápido. Algo pequeño y ágil corrió hacia la puerta abierta, desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiéramos reaccionar. Parecía humano, pero demasiado bajo, tal vez un niño o alguien muy delgado. Clara comenzó a tirar de mi brazo, desesperada por volver a la casa. «No podemos quedarnos aquí. Llama a la policía ahora», imploró. Asentí, y mientras corríamos de regreso a la casa, cerramos con llave todas las puertas y ventanas. Mientras esperábamos a la policía, comenzamos a escuchar ruidos extraños en el techo. Pasos ligeros, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros como para helarnos la sangre. Clara estaba pálida, sentada en el suelo de la cocina con el celular en la mano, mientras yo mantenía los ojos fijos en la cámara de seguridad. Nada aparecía en la pantalla, pero los sonidos continuaban. Cuando los policías llegaron, les expliqué todo lo sucedido. Hicieron una revisión rápida del garaje y de los alrededores, pero no encontraron a nadie. Dijeron que probablemente se trataba de un intruso en situación de calle y nos recomendaron reforzar las cerraduras. No era la respuesta que queríamos escuchar, pero parecía ser la única lógica. Después de que los policías se fueron, Clara y yo intentamos calmarnos. Ella sugirió que durmiéramos en la sala, con las luces encendidas, y estuve de acuerdo. Mientras ella dormía un poco, decidí revisar las grabaciones de la cámara para ver si encontraba algo. Fue entonces cuando vi una figura moviéndose en la esquina del jardín antes de desaparecer por la puerta del garaje, llevando lo que parecía una mochila. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender qué había pasado, pero solo sentía un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, cambiamos las cerraduras e instalamos más cámaras en el jardín. Era lo máximo que podíamos hacer en ese momento. Los días siguientes fueron tranquilos. No escuchamos nada más, y ninguna otra cosa extraña apareció. Aún así, Clara y yo comenzamos a evitar estar solos en la casa, y lo que antes era nuestro hogar se convirtió en un lugar que nos inquietaba. Algunas semanas después, decidimos vender la casa. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo todo eso, no puedo evitar pensar, ¿quién era esa persona? ¿Cómo lograba entrar tantas veces sin dejar rastro? No tengo respuestas, pero sé que nunca volvimos a sentirnos seguros en ese lugar. Me llamo Leticia, tengo 32 años y vivo sola en un apartamento pequeño, pero acogedor, en el centro de una ciudad muy concurrida. Esto ocurrió una tarde de domingo, hace unos 2 años. Había salido al supermercado, como siempre lo hacía al final del día, aprovechando la hora más tranquila. La rutina era siempre la misma, iba al mercado, llenaba mi carrito con algunas frutas, pan, leche
y aprovechaba para echar un vistazo a las ofertas. Era mi momento de relajarme, por extraño que parezca. En ese entonces, mi vida era tranquila, sin grandes sorpresas. Trabajaba desde casa como traductora y, aunque disfrutaba de la soledad, a veces me sentía vulnerable por vivir sola. Ese día regresé a casa con 2 bolsas tan pesadas que me dolían los brazos. El sol empezaba a ponerse y la calle estaba un poco más vacía de lo habitual. Mientras caminaba, noté que alguien iba detrás de mí. Al principio no le di importancia, porque siempre hay gente caminando por la calle. Pero después de unas cuadras, me di cuenta de que el ritmo de sus pasos coincidía con el mío. Cuando doblé hacia mi calle, escuché que los pasos también doblaban. Eso me incomodó. Miré discretamente hacia atrás y vi a un hombre alto, delgado, con una camiseta negra y una gorra vieja. Parecía mirar al vacío, pero algo en él me puso tensa. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero la incomodidad aumentaba. Mantenía una distancia que parecía casual, pero al mismo tiempo, no lo era. ¿Conoces esa sensación de que te están observando? Eso fue exactamente lo que sentí. Miré al frente, enfocándome en la acera, tratando de convencerme de que era solo una coincidencia. Pero mi cabeza iba a 1000. ¿Estaba exagerando? ¿De verdad me estaba siguiendo o solo estaba paranoica? Aún así, apreté más fuerte las bolsas y aceleré el paso, esperando que él no hiciera lo mismo. Ahí fue cuando algo despejó cualquier duda. En cuanto aumenté el ritmo, sus pasos también se volvieron más rápidos. No necesitaba mirar hacia atrás para saberlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y mi primer instinto fue pensar en llegar a casa lo más rápido posible. Solo me faltaban unas pocas casas, pero la distancia parecía interminable. No había nadie en la calle, ni una sola alma a quien pedir ayuda. Intentaba mantener la calma, pero mis manos sudaban tanto que casi dejó caer una de las bolsas. Finalmente llegué a la puerta de mi edificio. Él estaba más cerca que antes. Ya no escuchaba sus pasos, estaban amortiguados, como si hubiera reducido el ritmo para no llamar la atención. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolso. Tardé mucho más de lo que debería y, en ese tiempo, lo vi de reojo, estaba parado en la acera, al otro lado de la calle. No hacía nada, solo estaba ahí, mirándome. No sé explicar por qué, pero eso me puso más nerviosa que si hubiera seguido caminando. Era como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Conseguí abrir la puerta, entré al vestíbulo y la cerré de golpe. La puerta tenía un vidrio esmerilado, así que podía verlo aún ahí, inmóvil. Respiré profundo y me obligué a subir las escaleras. Mi edificio es antiguo y no tiene ascensor, lo que significa que tenía que subir 3 pisos hasta llegar a mi apartamento. Mientras subía, traté de escuchar si venía detrás de mí, pero lo único que oía era el eco de mis propios pasos y el latido de mi corazón. Aunque ya estaba dentro del edificio, no me sentía segura. Algo me decía que aquello aún no había terminado. Llegué a mi piso y fui directamente a mi apartamento. Mis dedos todavía temblaban mientras intentaba meter la llave en la cerradura, lo que parecía imposible. Miraba constantemente por encima del hombro, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. Después de varios intentos fallidos, conseguí abrir la puerta. Entré, cerré rápidamente y le di todas las vueltas a la llave. Me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. A pesar de estar en casa, me sentía expuesta. Fui a la ventana de la sala, que daba a la calle, para ver si seguía ahí. Para mi alivio, o tal vez preocupación, ya no estaba donde lo había visto antes. Decidí no quedarme cerca de la ventana. Dejé las bolsas en la cocina y fui directamente al dormitorio, donde me sentí un poco más segura. Pero, antes de cerrar con llave la puerta del cuarto, algo me hizo dudar. Estaba segura de haber dejado apagada la luz de la sala antes de salir. Siempre apago todas las luces antes de salir, es un hábito automático. Pero al mirar hacia el pasillo, vi un débil reflejo que venía de la sala. La luz estaba encendida. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que tal vez lo había olvidado, pero algo no cuadraba.
Esa sensación de incomodidad volvió con más fuerza. Intenté calmarme y pensar con lógica. Quizá estaba tan nerviosa que había olvidado apagar la luz. Pero, al mismo tiempo, cada pequeño ruido de afuera se sentía amplificado. Mi edificio es viejo y siempre ha crujido su puerta cerrándose en el piso de abajo. Sin embargo, esa noche, esos sonidos parecían diferentes, más cercanos. Respiré hondo y fui a la cocina por mi celular, pero no estaba donde recordaba haberlo dejado. Revisé el mostrador y hasta miré dentro de una de las bolsas de compras, pero nada. Estaba segura de haberlo dejado ahí antes de salir. Pensé en ir a la sala a buscarlo, pero no pude moverme. Me quedé en el pasillo, tratando de escuchar, cuando oí un ruido en la sala. Era bajo, como algo arrastrándose lentamente por el suelo. Mi corazón empezó a latir más rápido y no sabía qué hacer. Salir corriendo parecía una mala idea, porque tendría que pasar por la sala. Pero quedarme ahí parada tampoco tenía sentido. Cada segundo, la idea de estar siendo observada se hacía más fuerte y eso me ponía más nerviosa. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, decidí que tenía que salir de ahí. Agarré un destornillador de un cajón de la cocina, solo para sentir que tenía algo con que defenderme, y me dirigí lentamente hacia la puerta de la sala. El sonido había cesado, lo que me puso aún más nerviosa. Antes de abrir la puerta, pegué el oído para escuchar algo, pero todo estaba en silencio. Respiré hondo y, con mucho cuidado, abrí la puerta. Miré al pasillo del edificio. Estaba vacío, pero tuve la sensación de que alguien acababa de pasar por ahí. No quise quedarme para comprobarlo. Salí corriendo del apartamento sin siquiera cerrar con llave y bajé las escaleras lo más rápido que pude. Fui directo a la portería y encontré al portero, que estaba viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Intenté explicarle lo que había oído, pero me miró confundido. Dijo que no había visto a nadie entrar o salir, lo que me dejó aún más inquieta. Pasé la noche en casa de una amiga, pero cuando volví al día siguiente, lo que realmente me asustó fue lo que encontré. La luz de la sala estaba apagada, mi celular estaba exactamente donde recordaba haberlo dejado. Y las bolsas de la cocina estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado hurgando. Hasta el día de hoy, no sé si todo fue producto de mi paranoia o si realmente había alguien allí, pero desde entonces nunca más pude quedarme sola en el apartamento por la noche. Nunca olvidaré aquel día. Había sido una semana agotadora, y cuando recibí un correo sobre una entrevista para un puesto que parecía perfecto, me llené de emoción. Era en una consultora en el centro de la ciudad, justo lo que había estado buscando durante meses. El correo se veía profesional, con un encabezado de la empresa, y la dirección era en uno de esos edificios comerciales antiguos pero conocidos. Investigué un poco sobre la empresa y, aunque no encontré mucha información detallada, me pareció legítima. En ese momento pensé, ¿por qué no? La cita estaba programada para las 15 del día siguiente y, como siempre, llegué unos 15 minutos antes. Pero en cuanto bajé del autobús, sentí que algo no estaba bien. El edificio estaba en una calle concurrida, pero esa tarde parecía más silenciosa de lo que esperaba para esa zona. Entré al edificio, y en efecto, era antiguo, con ese típico olor a polvo y muebles viejos. En la recepción había un mostrador de madera y un guardia de seguridad, pero él parecía ausente. Le mencioné que tenía una entrevista en el 7º piso, y solo señaló el ascensor sin decir nada. Hasta ahí todo parecía normal, quizás solo era un tipo desinteresado. Entré al ascensor, pero cuando llegué al piso indicado, el pasillo estaba vacío. No había nadie, ni siquiera el típico murmullo de un lugar de trabajo. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Comencé a caminar por el pasillo, buscando alguna señal de que estaba en el lugar correcto. Las luces eran tenues y había un olor extraño, como si no hubieran limpiado en mucho tiempo. Las puertas tenían pequeñas placas de acrílico con nombres de empresas, pero nada parecía estar activo. Cuando llegué a la sala que, según el correo,
Debía ser el lugar de la entrevista. Me encontré con una puerta de vidrio con el nombre de la empresa grabado. Pero adentro no había nada. Sin escritorios, sin sillas, sin personas. Solo un espacio amplio, con alfombra manchada y marcas en las paredes donde probablemente habían colgado cuadros. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Revisé mi celular para confirmar la dirección y todo coincidía. Intenté llamar al número que me habían dado, pero la llamada no se completaba. Decidí volver al ascensor y marcharme, pero mientras caminaba de regreso, escuché un sonido seco, como el clic de una puerta cerrándose. Instintivamente me giré, pero no vi nada fuera de lo común. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté convencerme de que era solo el ruido típico de un edificio viejo. Aún así, apresuré el paso, mirando a mi alrededor constantemente. Cuando finalmente llegué al ascensor y presioné el botón, el panel no encendió. Me quedé ahí parada, mirando los números, esperando que la luz apareciera, pero nada pasó. Presioné el botón repetidamente, pero el panel seguía apagado. Sentí como el ambiente se hacía más denso, como si el aire en el pasillo se volviera más pesado. Es difícil explicarlo, pero era una incomodidad que crecía. Respiré hondo, intentando calmarme, y decidí buscar la escalera de emergencia al otro lado del pasillo. La puerta era pesada, y el sonido del metal al empujarla resonó en el silencio, intensificando mi nerviosismo. Me quedé un momento escuchando, esperando oír algo, pasos, voces, pero no había nada. Solo un silencio absoluto. Comencé a bajar las escaleras, pero pronto noté que la iluminación era casi inexistente. Las luces parecían quemadas o simplemente no encendían. Saqué mi celular para usar la linterna, pero la pantalla se congeló al intentar abrirla. Me quedé ahí parada un segundo, intentando que el celular reaccionara, hasta que escuché algo. Era un sonido bajo, pero claro, proveniente de arriba, como pasos descendiendo los escalones. No eran rápidos ni apresurados, sino tranquilos, rítmicos, como si alguien bajara con calma. Mi corazón se aceleró. No tenía sentido que alguien más estuviera ahí, pero sabía que no estaba sola. Sin pensarlo, comencé a bajar rápidamente, casi corriendo, mientras esos pasos parecían seguirme, cada vez más cerca. No sé cómo logré bajar esas escaleras sin tropezar. Mi corazón estaba a punto de estallar, y lo único que quería era salir de ahí lo más rápido posible. Con cada tramo que descendía, los pasos seguían, al mismo ritmo que los míos. No eran apresurados, pero sí firmes, lo que hacía todo aún más inquietante. Finalmente llegué al primer piso, empujé la puerta con fuerza y salí al pasillo cerca de la recepción. Miré hacia la entrada, esperando ver al guardia, pero no estaba. El mostrador estaba vacío, como si nadie hubiera estado allí en todo el día. Sentí una mezcla de pánico y confusión mientras intentaba entender qué estaba pasando. La salida estaba a pocos metros, pero antes de dar el primer paso, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Parecía la puerta de la escalera cerrándose con violencia, tan fuerte que me encogí por reflejo. Me giré para mirar, pero el pasillo seguía vacío. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Con las manos temblorosas, corrí hacia la puerta de salida. Cuando finalmente llegué y traté de abrirla, estaba cerrada con llave. Jalé la manija con todas mis fuerzas, pero no se movía. Entonces sentí un viento frío rozándome, y supe, sin siquiera mirar, que había algo allí. El pánico se apoderó de mí. Jalaba la manija con tanta fuerza que mis manos comenzaron a doler, pero no se abría. Traté de controlar mi respiración, repitiéndome que no podía perder la calma, pero el silencio a mi alrededor me estaba volviendo loca. Me giré, apoyando mi espalda contra la puerta, intentando decidir qué hacer, y fue entonces cuando noté algo extraño. El pasillo, que antes parecía normal, ahora estaba más oscuro, como si las luces se fueran apagando lentamente. La sensación de estar siendo observada se volvió insoportable, pero, al mismo tiempo, no podía moverme. Me quedé ahí, paralizada, mirando aquel espacio vacío. Decidí que debía buscar otra salida. Corrí hacia la recepción con la esperanza de encontrar una llave o algo que me ayudara a salir.
Revisé el mostrador, pero estaba completamente vacío, como si nadie hubiera trabajado ahí en años. Fue entonces cuando escuché otro sonido, diferente, más bajo, como una respiración pesada. No era la mía, y sabía que no estaba sola. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Miré hacia atrás, pero el pasillo seguía igual, vacío y oscuro. Aún así, sabía que había algo allí, algo que no podía ver, pero que claramente sabía que yo estaba presente. Sin saber qué hacer, volví al ascensor. Aunque el panel había estado apagado antes, tal vez ahora funcionaría. Era lo único que tenía sentido en ese momento. Presioné el botón varias veces, pero no pasó nada. Fue entonces cuando comencé a escuchar pasos de nuevo, pero esta vez estaban más cerca. Era como si alguien caminara despacio, acercándose a donde yo estaba. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No sabía hacia dónde correr ni qué hacer. Los pasos se detuvieron, pero el silencio que siguió fue aún peor. El pasillo parecía cerrarse a mi alrededor, como si el espacio se hiciera más pequeño, más sofocante. Sin otra opción, decidí volver a las escaleras. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme firme. Abrí la puerta de emergencia, y todo estaba igual, oscuro, silencioso, pero con ese aire pesado. Con cada escalón que bajaba, mi miedo crecía, como si algo me empujara hacia abajo. A mitad del camino, escuché un ruido, algo que se arrastraba en los escalones detrás de mí. Era un sonido grave, metálico, como si alguien arrastrara algo pesado. No lo soporté. Empecé a correr tan rápido como pude, ignorando el hecho de que apenas podía ver el camino frente a mí. Solo quería salir de ahí a como diera lugar. Cuando llegué al sótano, vi una puerta que llevaba al estacionamiento y corrí hacia ella. El lugar estaba casi vacío, con pocos autos y una luz tenue al fondo. Me dirigí directamente hacia la salida, pero los portones estaban cerrados con llave. Intenté sacar mi celular para pedir ayuda, pero, de repente, vibró. Era un correo de la persona que había organizado la entrevista. El mensaje decía simplemente, no deberías estar aquí. En ese momento, me quedé paralizada, sin saber si era una amenaza o algo más. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que no estaba sola. Decidí buscar otra salida. Mientras caminaba por el estacionamiento, encontré una puerta más pequeña con una luz parpadeante encima. Corrí hacia ella, y, por suerte, no estaba cerrada. Al abrirla, vi unas escaleras que parecían llevar hacia afuera. Subí tan rápido como pude. Al final, encontré una salida hacia la calle. En cuanto puse un pie en la acera, el contraste fue impactante, personas caminando, autos pasando, como si nada hubiera sucedido. Salí de ahí sin mirar atrás. Solo quería irme. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué ocurrió en ese lugar. Resulta que esa supuesta empresa no existe, y nadie a quien le conté pudo encontrar algún registro de ella. No sé si fue algún tipo de trampa o algo peor, pero todo se sintió demasiado real. Nunca más he programado entrevistas sin verificar cada detalle antes. Y, aún ahora, a veces siento esa misma extraña sensación cuando estoy sola. Yo siempre he sido un poco paranoica, ¿sabes? Vivo sola con mi hijo de 6 años en una casa pequeña, alejada del centro de la ciudad. Es un lugar tranquilo, pero a veces demasiado silencioso, especialmente por la noche. Aquella madrugada estaba en la sala, terminando un informe para el trabajo, cuando escuché un sonido en la ventana de la cocina. Era como un golpeteo leve, pero rítmico, y por un momento me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Ya era tarde, casi la 1 de la mañana, y mi hijo dormía en su cuarto. Miré hacia la cocina, pero la luz estaba apagada, y lo único que podía ver era mi propia silueta reflejada en el vidrio de la sala. Me convencí de que debía ser el viento o quizás una rama golpeando la ventana. El ruido se detuvo y volví a concentrarme en mi trabajo. Unos 20 minutos después, volvió a ocurrir. Los golpes, esta vez más fuertes.
Fui hasta la cocina, encendí la luz y me acerqué a la ventana. Afuera todo estaba oscuro, excepto por la tenue iluminación del poste de la calle que apenas alumbraba la entrada de mi casa. Abrí la cortina con cuidado, pero no vi nada. Ni ramas, ni señales de viento. Intenté abrir un poco la ventana, pero el frío me desmotivó. Pensé que quizá estaba imaginando cosas, así que regresé al sofá. En el fondo, no podía explicar aquello, pero preferí no darle muchas vueltas. Creo que el cansancio me venció, porque terminé quedándome dormida ahí mismo en la sala, con la televisión encendida. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi hijo corriendo por la casa. El sol ya estaba alto, y la luz que entraba por la ventana de la sala casi me cegaba. Fue entonces cuando noté algo extraño. La ventana de la cocina, esa misma donde había escuchado los golpes, estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave la noche anterior, porque siempre soy muy cuidadosa con esas cosas. Me levanté, un poco aturdida, y fui hasta allí. Cuando miré hacia afuera, sentí como si mi corazón se detuviera por un segundo. Había huellas en la tierra, justo debajo de la ventana. No eran muy grandes, probablemente de alguien con un pie de tamaño normal, pero estaban claramente marcadas en pares, como si la persona hubiera estado ahí parada durante un buen rato. Creo que me quedé varios segundos observando fijamente esas marcas. Fue entonces cuando noté algo más que me hizo sentir aún más incómoda. Un pedazo de papel estaba atrapado en el marco de la ventana, entre el vidrio y la moldura. Lo tomé con cuidado, tratando de no arrugarlo demasiado, y al ver lo que estaba escrito, sentí que las piernas me temblaban. Era mi nombre, escrito con letras grandes, como si alguien lo hubiera garabateado con prisa. No había nada más en el papel, solo eso, mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La calle estaba desierta, como siempre, y los vecinos probablemente seguían dormidos. Quería pensar que era algún tipo de broma tonta, pero algo en mi interior me decía que no lo era. No soy del tipo de personas que se asustan fácilmente, pero en ese momento fue imposible no sentir una mezcla de miedo y paranoia creciendo dentro de mí. Regresé al interior y cerré todas las puertas y ventanas con más fuerza de la necesaria. Mi hijo entró a la cocina y me preguntó si podíamos desayunar, así que me esforcé por parecer tranquila. Lo último que quería era asustarlo. Mientras él comía, no podía apartar la vista de la ventana, tratando de entender qué significaba todo eso. Huellas, un papel con mi nombre. ¿Quién haría algo así? Y, más importante, ¿por qué? Después del desayuno, decidí echar un vistazo más detallado afuera. Tomé mi celular y saqué fotos de las huellas, pensando que tal vez podría mostrárselas a alguien. Me agaché para intentar notar algún detalle que revelara el tipo de calzado o la dirección de las pisadas, pero todo era confuso. Las marcas parecían dirigirse hacia un lado de la casa, pero desaparecían cerca del muro. Y entonces me invadió un escalofrío. Junto a la ventana, en la pared, había algo que no había notado antes. Era un rasguño, como si alguien hubiera arañado la pintura. No era muy grande, pero parecía deliberado, como si hubieran usado algo puntiagudo para marcar el lugar. Me quedé ahí, sintiendo el viento frío en el rostro y un peso extraño en el pecho. Alguien había estado ahí, muy cerca de mi casa, y se había asegurado de dejar un rastro. Después de ver ese arañazo en la pared, la sensación de seguridad que tenía en mi hogar desapareció por completo. Llamé a mi madre, intentando explicarle lo que había pasado sin sonar paranoica. Me dijo que mantuviera la calma, que tal vez era cosa de algún adolescente aburrido, y sugirió que llamara a la policía para registrar el caso. La idea sonaba razonable, pero algo en mí dudaba. No podía deshacerme de la sensación de que aquello no era una simple broma. Era demasiado específico. El papel con mi nombre, los golpes en la ventana, todo parecía personal. Decidí echar un último vistazo al patio antes de llamar a la policía. Fue entonces cuando noté algo que me heló hasta los huesos. La tierra donde estaban las huellas parecía removida, como si alguien hubiera escarbado recientemente. Me acerqué, tratando de entender qué era, y vi un pedazo de tela enredado en una raíz. Era un trozo de tela oscura, algo sucia,
y parecía haber sido arrancada intencionalmente o quizá por accidente. Lo recogí con cuidado, usando una bolsa de plástico que tomé de la cocina. Nada tenía sentido, pero cada nuevo detalle me convencía más de que aquello no era una coincidencia. Quienquiera que hubiera estado allí, quería que lo supiera. Regresé al interior con ese pedazo de tela y lo dejé sobre la encimera de la cocina. Mi hijo estaba en la sala, entretenido con una caricatura, así que aproveché para respirar profundamente y tratar de pensar. ¿Quién podría hacerme algo así? No soy del tipo de personas que hacen enemigos. Trabajo, cuido a mi hijo y, la mayor parte del tiempo, evito los problemas. Tomé el teléfono, pero dudé antes de marcar a la policía. No estaba segura de que fueran a tomarme en serio. Golpes en la ventana, un papel con mi nombre, huellas, hasta a mí me parecía surrealista. Decidí escribirle primero a una amiga, alguien que pudiera pensar con más claridad. Mientras esperaba su respuesta, revisé las cámaras de seguridad de la casa. Instalé una en la entrada principal y otra en el patio trasero el año pasado, después de que un vecino sufrió un robo en su auto. El problema era que, esa madrugada, ninguna de las cámaras capturaba el ángulo de la ventana de la cocina. Revisé las grabaciones de toda la noche, con el corazón latiéndome más rápido a cada segundo. No había nada fuera de lo común, ningún movimiento sospechoso. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño, un punto específico, casi fuera del alcance de la cámara, parecía mostrar un movimiento rápido, pero era tan breve que podría pasar desapercibido. Reproduje ese fragmento al menos 5 veces, tratando de entender qué era. Lo único que pude distinguir fue una sombra veloz, desapareciendo antes de que pudiera identificar su origen. Esa sombra me puso aún más nerviosa. No era ningún animal, de eso estaba segura. Parecía demasiado alta, pero no logré distinguir su forma con claridad. Mi amiga respondió poco después, diciéndome que no ignorara lo que había sucedido y que llamar a la policía sería lo mejor. Mientras leía su mensaje, escuché algo que provenía del cuarto de mi hijo. Un ruido suave, como si algo estuviera siendo arrastrado. Corrí hasta allí, con el corazón en la garganta, pero él estaba sentado en la cama, jugando con sus carritos. Le pregunté si había escuchado algo, pero solo me miró confundido y dijo que no. Entonces lo vi. En la ventana de su habitación, que daba hacia el mismo lado donde había visto las huellas, había algo pegado al vidrio. Era otro pedazo de papel, más pequeño que el primero, pero con la misma caligrafía apresurada y extraña. Tomé el papel con cuidado y sentí un escalofrío recorrerme cuando leí lo que decía: «Tú lo viste». No tenía ningún sentido, pero era imposible ignorar el pánico que me invadió. Intenté mantener la calma para no asustar a mi hijo, pero mi cuerpo entero temblaba. Sentía como si alguien estuviera ahí, afuera, observándome en ese preciso momento. Después de encontrar ese segundo mensaje, mi mente entró en un estado de alerta total. Cerré la cortina de la habitación de mi hijo, aseguré la ventana con una fuerza casi instintiva y lo llevé a la sala, tratando de disimular mi nerviosismo. Llamé a la policía de inmediato y expliqué la situación. La operadora me escuchó con atención, pero, debido a la falta de pruebas concretas, solo me dijo que enviarían una patrulla a revisar la zona. Mientras esperaba, cada minuto se sentía eterno. No dejaba de preguntarme qué significaba todo eso. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Y por qué me habían elegido a mí? La policía llegó unos 40 minutos después, pero, como temía, no encontraron nada. Revisaron las huellas, analizaron el mensaje e incluso registraron un informe, pero dijeron que probablemente se trataba de una broma de mal gusto. Se llevaron el trozo de papel y los billetes para analizarlos, pero era evidente que no lo tomaban muy en serio. Cuando se fueron, intenté convencerme de que todo había terminado, pero la incomodidad seguía ahí. Pasé el resto del día revisando ventanas y puertas, sintiendo que alguien aún estaba afuera, escondido entre las sombras. Y entonces llegó la noche. Todo parecía tranquilo, pero no pude dormir. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, escuchando los pequeños ruidos de la casa. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo.
Los golpes, exactamente como la noche anterior, en la misma ventana de la cocina. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no tuve el valor de levantarme. Me quedé allí, paralizada, mientras los golpes continuaban, rítmicos e insistentes. Y luego, de repente, se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor. Esperé hasta el amanecer para ir a revisar. La ventana estaba intacta, pero, afuera, había algo diferente. Un nuevo billete, pegado al vidrio, con una sola palabra, hasta. Desde entonces, nunca volvió a suceder nada. Las huellas desaparecieron con la lluvia de la semana siguiente y la policía nunca volvió con respuestas. Hasta hoy, no tengo idea de qué fue eso o quién estaba detrás. Pero cada vez que escucho un sonido extraño por la noche, siento el mismo escalofrío recorrer mi espalda. Es como si una parte de mí supiera que, algún día, esos golpes podrían regresar. Siempre fui una persona tranquila cuando se trataba de vivir solo. Desde que me mudé a este departamento, hace unos 2 años, nunca había tenido ningún problema. Es un edificio común, con vecinos discretos, sin mucho movimiento. Pero esa noche, algo cambió por completo mi percepción de seguridad. Era un martes cualquiera, había pasado el día trabajando y, como siempre, aproveché la noche para ver una serie y relajarme. Ya era pasada la medianoche cuando empecé a escuchar golpes en la puerta. No eran golpecitos ligeros, como los de un vecino pidiendo algo. Eran golpes firmes, como si alguien estuviera impaciente o enojado, tal vez. Al principio pensé que se trataba de un error. ¿Quién tocaría la puerta a medianoche? Me levanté, algo molesto, tratando de entender qué estaba pasando. Caminé hacia la puerta, pero me detuve. Mi primer impulso fue mirar por la mirilla, pero había algo extraño en todo aquello. Me quedé parado unos segundos, escuchando el sonido. Los golpes continuaban, rítmicos, pero no constantes, como si alguien esperara una respuesta. Era casi como si los dieran solo para llamarme y, después, silencio. Finalmente, reuní el valor y miré. El pasillo estaba parcialmente oscuro, solo estaba encendida la luz de emergencia. Del otro lado de la puerta había un hombre parado. Llevaba una capucha que ocultaba parte de su rostro, y sus labios se movían, pero no podía entender lo que decía. Parecía murmurar algo repetidamente, pero las palabras eran apagadas, inconexas. Mi primera reacción fue alejarme de la puerta. La visión de aquel hombre murmurando algo sin sentido me inquietó de una manera extraña, casi instintiva. No parecía agresivo, pero había algo profundamente perturbador en todo eso. ¿Quién se queda parado frente a una puerta a medianoche, repitiendo cosas incomprensibles? No quería abrir la puerta de ninguna manera, pero tampoco podía ignorarlo. Tomé mi celular y consideré llamar a la portería, pero mientras pensaba qué hacer, los golpes cesaron. El silencio fue tan repentino que pensé que se había ido. Miré por la mirilla otra vez, y esta vez, él ya no estaba allí. El pasillo vacío debería haberme tranquilizado, pero, al contrario, me dejó aún más inquieto. Respiré hondo, obligándome a creer que tal vez era solo un borracho o alguien que había confundido el departamento. Intentar racionalizar la situación funcionó por unos segundos, hasta que escuché pasos en el pasillo. Pero no eran como los de alguien que sube o baja las escaleras. Sonaban como si estuvieran caminando en círculos, con un ritmo arrastrado e irregular, cada vez más cerca de mi puerta. Encendí la linterna del celular, aunque sabía que la luz no atravesaría la madera. Cuando volví a mirar por la mirilla, casi dejé caer el teléfono. Él había vuelto, pero esta vez la capucha se había deslizado un poco y podía ver parte de su rostro. Sus ojos estaban fijos en la puerta, pero no eran normales. Parecían vidriosos, con una expresión vacía. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero parecía una eternidad. Cada segundo hacía que mi corazón latiera más rápido, y el silencio del edificio solo hacía que todo fuera más aterrador. Traté de convencerme de que era alguien intentando jugarme una broma, tal vez un vecino raro, pero la manera en que estaba allí, inmóvil, era diferente a todo lo que había visto antes.
Decidí alejarme de la puerta e intentar grabar el sonido con mi celular. Si era un loco, al menos tendría algo para mostrarle a la policía o al administrador. Pero mientras manipulaba el celular, el sonido de los golpes volvió, esta vez más fuerte, casi como puñetazos. Salté del susto y casi dejé caer el teléfono al suelo. Corrí de regreso a la mirilla, y lo que vi me dejó helado. Ya no estaba parado frente a la puerta. Ahora estaba de espaldas, como mirando hacia el final del pasillo. Pero, de alguna manera, parecía que todavía sabía que yo estaba allí, observándolo. Su postura era completamente inmóvil, pero había algo tenso, como si estuviera esperando algo. De repente, dio un paso hacia el final del pasillo. Un paso lento, arrastrado. Y luego otro. Pero cuando pensé que se iba, se detuvo a medio camino y giró levemente el rostro, como queriendo asegurarse de que yo seguía ahí detrás de la puerta. Casi grité del susto. Para ese momento, estaba temblando. Sentía que mis piernas no podrían sostenerme más. Me alejé lentamente de la puerta, intentando no hacer ruido, y me senté en el suelo de la sala, todavía sosteniendo el celular como si fuera mi única defensa. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué estaba allí? Y, sobre todo, ¿cómo sabía que yo estaba detrás de la puerta? Pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. Era como si sintiera que, si hacía algún ruido, todo empeoraría. Así que me quedé allí, conteniendo la respiración, atento a cualquier sonido. Fue entonces cuando volví a escuchar el murmullo. Pero esta vez no venía de la puerta. El sonido parecía más distante, como si estuviera caminando por el pasillo, hablando solo. Aún así, no tuve el valor de mirar por la mirilla otra vez. Solo la idea de ver su rostro nuevamente me daba escalofríos. Así que esperé. Los murmullos se hicieron cada vez más bajos, hasta que el silencio volvió. Permanecí inmóvil unos minutos más, intentando escuchar algo. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro, me levanté y fui hasta la puerta. Miré por la mirilla, y el pasillo estaba vacío otra vez. Pero, por alguna razón, eso no me tranquilizó. Sentí como si aún estuviera allí, en algún lugar, observándome. A pesar del pasillo vacío, no pude sentirme aliviado. Parecía que algo seguía mal, aunque no podía decir qué. Decidí cerrar la puerta con todas las cerraduras que tenía, aunque ya estaba asegurada. Luego fui al dormitorio y coloqué una silla debajo de la manija, como en las películas, pero eso solo me hizo sentir más vulnerable. Me senté en la cama con el celular en la mano, pensando en llamar a alguien, a cualquiera, solo para escuchar una voz familiar y distraerme. Pero, ¿a quién llamaría? ¿Qué diría? Hola, ¿hay un extraño en mi pasillo y me asustó? Sonaba ridículo. Mientras intentaba calmarme, escuché otro sonido proveniente del pasillo. Esta vez no eran pasos ni murmullos. Era algo parecido a rasguños. Lentamente, me levanté y caminé hacia la puerta del cuarto, dudando entre abrirla o quedarme donde estaba. Decidí abrirla, solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Caminé despacio por la sala, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me acerqué a la puerta principal. Sentía mi respiración atrapada en la garganta. Pegué la oreja a la puerta y escuché claramente el sonido de algo rascando del otro lado, como uñas arañando la madera. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis manos estaban tan sudadas que apenas podía sujetar el celular. Me quedé inmóvil, tratando de decidir qué hacer. Los rasguños continuaban, irregulares, como si quien estuviera del otro lado estuviera jugando con mi paciencia. Intenté mirar por la mirilla nuevamente, aunque sabía que no quería ver quién o qué estaba ahí. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo. Me congelé, con el oído aún pegado a la puerta, pero no había nada más. Ni murmullos, ni pasos, nada. Reuní valor y miré. El pasillo estaba vacío otra vez. Pero esta vez, algo me llevó a abrir la puerta. No sé si fue un impulso o pura estupidez. La abrí despacio, solo lo suficiente para echar un vistazo. El pasillo seguía desierto, como antes, pero había algo en el suelo.
Una hoja de papel doblada justo en el centro de la entrada. La recogí sin pensar y cerré la puerta tan rápido como pude. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la hoja. No había nada escrito. Nada. Era una hoja completamente en blanco. Después de eso, no volví a escuchar nada. El resto de la noche pasó en silencio, pero no pude dormir. Me quedé sentado en la sala hasta el amanecer, mirando la puerta, esperando que algo sucediera. Hasta el día de hoy, no sé qué fue eso. Nunca volví a ver a ese hombre encapuchado, y nadie en el edificio habló de algo extraño esa noche. No sé si fue una advertencia, una broma o algo peor. Pero cada vez que paso por ese pasillo de noche, siento como si alguien me estuviera observando. Es como si nunca se hubiera ido realmente. Tenía 22 años cuando comencé a trabajar como cajera en un supermercado pequeño, de esos donde los clientes regulares terminan siendo casi conocidos. Era 2017 y mi vida no tenía nada de extraordinario, estaba ahorrando para pagar la universidad. Vivía sola por primera vez en un modesto apartamento y pasaba la mayor parte de mis días entre atender clientes y estudiar. El trabajo era tranquilo, aunque agotador. El supermercado estaba en un barrio residencial, así que la mayoría de los clientes eran personas mayores, padres de familia y estudiantes. Era ese tipo de lugar donde todos dicen buenos días y las rutinas son predecibles. Pero justo esa tranquilidad hizo que lo que me ocurrió fuera aún más extraño. Todo empezó de manera discreta. Un señor de cabello canoso, de unos 60 y tantos años, comenzó a frecuentar mi caja. Siempre era muy educado y tranquilo, con ese aire algo anticuado de comentar sobre el clima o sobre cómo los jóvenes de hoy eran diferentes. Al principio no le di mucha importancia. Los clientes regulares hacían eso todo el tiempo. Sin embargo, con el paso de las semanas, noté que siempre elegía mi caja, incluso cuando las otras estaban vacías. Parecía que planificaba sus visitas para coincidir con mis turnos. Hasta ahí, era solo una molestia. Pero un día dejó una barra de chocolate sobre el mostrador, junto con el dinero para pagar sus compras, y dijo, un regalo, para endulzar tu día. En ese momento, me sentí incómoda, pero sonreí y le agradecí. Pensé que simplemente estaba siendo amable, así que lo dejé pasar. Sin embargo, a partir de entonces, los regalos se volvieron recurrentes. Chocolates, pequeñas flores envueltas en papel, incluso tarjetas con frases genéricas sobre felicidad y bondad. Siempre los dejaba de manera discreta junto con sus compras, como si fuera parte de su rutina. Empecé a sentirme incómoda, pero no sabía cómo reaccionar. No quería ser grosera con alguien que, hasta donde sabía, solo estaba siendo educado. Fue cuando comenzó a incluir cartas escritas a mano que mi incomodidad se transformó en miedo. Estas cartas eran diferentes. No eran declaraciones explícitas, pero eran demasiado personales para ignorarlas. Hablaba de cómo mi presencia alegraba su día y de cómo las personas especiales merecen ser tratadas con cuidado. En una de las cartas, describió exactamente cómo llevaba el cabello durante mi turno y mencionó el perfume que usaba. Ya no era algo casual o inocente. Parecía que me observaba mucho más de lo que había notado. Le mostré las cartas a una compañera de trabajo, quien también las encontró extrañas, pero no pensaba que fuera algo grave. Es solo un viejo solitario, dijo, intentando tranquilizarme. Pero algo en mi interior sabía que no era tan simple. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Comenzó a hacerme preguntas personales durante el cobro, como si intentara sacar más información de la que estaba dispuesta a compartir. ¿Vives cerca de aquí? ¿Llevas mucho trabajando acá? ¿Alguna vez has pensado en viajar a lugares tranquilos? Siempre con ese tono calmado y educado, pero cada palabra llevaba un peso que me hacía sentir incómoda. Respondía lo mínimo y trataba de mantener la conversación en lo básico, pero nunca parecía desanimarse. Un día, durante una jornada particularmente ocupada, mientras escaneaba sus productos, me miró directamente a los ojos y dijo, «Mereces más que esto. Yo puedo cuidarte». Reí nerviosa y traté de cambiar el tema, pero ese comentario quedó dando vueltas en mi cabeza.
Ese mismo día decidí hablar con el gerente. Le conté sobre las cartas, los regalos y los comentarios, pero solo se encogió de hombros y dijo que no podía hacer mucho. Es un cliente y no ha hecho nada explícito, ¿verdad?, comentó, como si mi incomodidad fuera una exageración. Después de esa conversación, comencé a prestar más atención a su rutina. Noté que aparecía en los mismos días y horarios, como si hubiera calculado exactamente cuándo encontrarme. Empecé a sentirme atrapada, como si monitoreara cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando supe que debía irme. Pocas semanas después, renuncié. No fue una decisión fácil, ya que necesitaba el dinero, pero el malestar estaba empezando a afectarme demasiado. Di alguna excusa sobre querer enfocarme en los estudios y el gerente lo aceptó. Encontré un empleo más tranquilo en una pequeña oficina y aproveché para mudarme a otro apartamento en una parte diferente de la ciudad. Me aseguré de no decirle a nadie del supermercado a donde me mudaba, solo quería empezar de cero y dejar todo eso atrás. Una semana después de mudarme, encontré algo extraño en mi buzón. Era un sobredoblado, sin remitente, pero con mi nombre escrito a mano. Me quedé paralizada por un momento, tratando de entender. Cuando lo abrí, me di cuenta de que era una de las cartas que él solía dejar en el supermercado. El mismo tipo de papel, la misma caligrafía cuidadosa. Decía algo como, te extrañé esta semana. Espero que estés bien en este nuevo comienzo. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía dónde estaba? No tenía sentido, y la idea de que me hubiera seguido me llenó de una sensación de alerta que no podía ignorar. Desde entonces, comencé a sentirme paranoica. Cerraba la puerta con doble seguro, algo que antes no hacía, y miraba por la ventana antes de salir. Cualquier ruido en el pasillo me ponía en alerta. Traté de convencerme de que era una coincidencia, que tal vez alguien le había dado mi dirección sin querer, pero en el fondo sabía que no era eso. No le conté a nadie sobre la carta, ni en mi nuevo trabajo ni a mis amigos. Parecía tan absurdo que ni yo podía creerlo. Sin embargo, la idea de que él pudiera estar cerca me inquietaba todo el tiempo. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando, unos días después, regresé del trabajo y encontré una flor en el suelo, justo frente a mi puerta. Era una margarita, simple, pero estaba envuelta en un trozo de papel arrugado, como si hubiera sido arrancada de un ramo viejo. No había nota, pero sabía exactamente de quién era. Miré a ambos lados del pasillo, buscando alguna pista, pero estaba vacío. El silencio era tan denso que parecía asfixiarme. Tomé la flor con cuidado y la tiré directamente a la basura. Desde ese día, mi casa, que antes era un refugio, dejó de sentirse segura. Esa noche, decidí que necesitaba ayuda. Llamé a una amiga cercana, Julia, y le expliqué todo. Se preocupó mucho e insistió en que debía ir a la policía. Al día siguiente, fui con ella a la comisaría. Les conté todo, los regalos, las cartas, la flor que habían dejado en mi puerta. Los oficiales escucharon con atención y me recomendaron instalar una cámara en la entrada de mi apartamento y estar atenta a cualquier cosa fuera de lo común. Registraron el caso, pero en ese momento no había mucho que pudieran hacer. Durante algunas semanas, no ocurrió nada. Empecé a pensar que él había desistido, hasta que una noche decidí revisar las imágenes de la cámara. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helada. Él había aparecido en la puerta de mi apartamento a mitad de la noche. Se quedó allí, quieto, sosteniendo algo en la mano, y lo dejó en el suelo antes de irse. Al día siguiente, llevé la grabación a la policía. Con esa prueba, lograron descubrir quién era. Tenía un historial de acosar a mujeres, pero nunca había llegado tan lejos. Después de eso, le impusieron una orden de restricción y terminó mudándose a otra ciudad. Desde entonces, no ha pasado nada más. Aún así, sigo alerta. Cualquier cosa fuera de lugar me pone en guardia, y salir sola ya no se siente igual. Compartir esto aquí es mi forma de advertir a otras personas: si algo te incomoda, confía en tu intuición. A veces, no nos damos cuenta del peligro hasta que está demasiado cerca.